Hola, buenas noches. Nuevamente con ustedes el instructor FIDE, viendo las variedades de jaque mate al rey. Estamos viendo el mate de las charreteras en una clase que permite justamente al estudiante ir viendo las diversas formas de dar mate al rey adversario. Acá veremos una hermosa partida disputada el año 1964 en Beverwijk, donde con las piezas blancas se enfrentó el gran maestro yugoslavo al gran maestro danés Bert Larsen. Y hace E4 y su rival juega C5. Caballo F3, caballo C6, D4. Estas son jugadas convencionales en la famosa defensa semiabierta, defensa siciliana. Caballo por D4 y ahora las negras hacen la defensa y la variante de dragón acelerada, que es un arma terrible en jugadores tácticos, como es el caso del gran maestro danés Ben Lars. Caballo C3, alfil G7, alfil E3, caballo F6 rápidamente, permitiendo el enroque de las negras, alfil C4, con lo que las blancas demuestran que se van a enrocar largo, D6, F3, y eso ya es una movida donde se sostiene el centro de las blancas, el peón D4, para proseguir posteriormente con un G4 y un H4. Caballo D7 deciden hacer las negras en este minuto, que es una jugada no muy conocida, pero interesante. Acá van a llevar el caballo hacia el ala de dama y además al jugar caballo D7 permite que el alfil del dragón, le llaman así alfil de dragón porque es como un dragón que tira fuego y el fuego sale de este alfil que está ubicado en la casilla G7, donde al jugar caballo D7 entonces las negras despejan la acción de este alfil para causar daño ante el potencial enroque largo de las piezas blancas. Alfil B3, protegiendo su alfil de cualquier amenaza, caballo B6, dama D2, preparándose para enrocar largo, y ahora las negras amenazan ya sea caballo a C4, capturando el alfil que está ubicado en E3 para que el alfil que está en G7 de las negras jamás sea cambiado, o sencillamente matar el alfil que está en B3 porque es un alfil muy fuerte de las blancas. Es como el alfil español en la apertura española. Dama D3, saliendo de la amenaza entonces de la captura de su alfil en E3, y las negras sin apuro se enrocan corto y las blancas se enrocan largo. Y ahora caballo por B3 jaque, eliminando el alfil blanco, A por B3, A5 rápidamente iniciando las operaciones en el ala de dama. No nos olvidemos que cuando hay enroque en flanco opuesto, primero en llegar, primero en ser servido. Por lo tanto, la economía debe ser al máximo, es decir, desplazar lo más rápido y eficiente las piezas que uno tenga para atacar al monarca adversario y siempre tener bajo protección su propio rey. Caballo A4 frenando el avance del peón para evitar que la torre que está en A8 participe de la lucha. Caballo por A4 deciden hacer las negras sin ningún temor a cambiar piezas en el flanco de la dama, donde en este caso se produce un cambio y la torre, la columna A, queda totalmente cerrada al paso de la torre que está en A8. Las blancas capturan y las negras siguen su desplazamiento y ahora las blancas con buen criterio ubican su caballo en B5, siguen cerrando el acceso a las piezas negras. Torre C8, la torre negra va inmediatamente, sale de una columna que está cerrada a una columna semiabierta para participar más activamente de la lucha. H4 y las blancas tienen que inmediatamente hacer su demostración en el flanco de rey porque si no van a estar atrasadas en el ataque. Alfil por B5, bonita captura, dama por B5 y ahora torre C6. Nótese que si el blanco ahora jugase dama por B7 se encontraría con torre, se encontraría con
torre C8, amenazando, ¿no es cierto?, ingresar por la columna B hacia el ataque frontal del rey de las blancas, que quedaría muy expuesto con las columnas abiertas en el flanco de dama. Por lo tanto, las blancas deciden cerrar el paso definitivo de la torre haciendo C4, dama C7, y ahora B3, y esta columna está cerrada. Pero el genial Ben Larsen, ¿qué nos demuestra? Nos muestra un camino interesante para sus piezas. Torre C5, donde amenaza a la dama de las blancas, que queda literalmente atrapada y obliga con este sacrificio de calidad a cambiar el fuerte alfil de la defensa del rey de las blancas. Alfil por C5, D por C5, torre D5, y ahora un muy buen concepto, no hacer B6, porque si no la torre blanca entraría a D7 y provocaría caos en la defensa de las negras, sino que las negras hacen esta interesante jugada, E6, obligando a dama por C5 y dama G3, ingresando al ala del rey de las blancas, que está totalmente desguarnecido, torre G5, amenazando la dama negra y protegiendo el peón que está en G2. Dama F4 jaque, rey C2, y ahora una muy buena jugada, cortando la defensa de la dama a la torre que está en G5, y más importante aún, dejando sin jugar a la torre en G5. E por F5, E por F5, torre D1 para crear amenazas de mate al rey de las negras, y las negras con excelente criterio hacen B6 para obligar a las blancas a jugar, y las blancas justamente van al ataque. Dama E7, dama por H4, torre D7, y amenazan las blancas un mate en G7, pero el negro había previsto todo esto, por lo tanto un poco superior a torre D7 era dama E3, pero las blancas juegan torre D7 y dejan totalmente abandonado a su rey en el ala de dama, y veremos cómo el gran maestro Ben Larsen castiga severamente este hierro. Alfil F6, con la dama negra en H4 se defiende el punto H7, con el alfil en F6 las negras defienden el punto en G7, amenazan la dama en E7 y en la torre en G5. Técnicamente las blancas ya están perdidas. Dama E6 jaque, rey H8, dama D6 amenazando la torre en F8, dama F2 jaque, y las blancas ya no pueden defenderse moviendo su dama a D2 porque habría cambio de dama, y posteriormente alfil por G5 ganando una pieza y ganando la partida. Rey D1, dama F1 jaque, rey C2, dama E2 jaque, rey C1, y claro, acá el negro podría también capturar, es tentador, la torre que está en G5 con jaque, pero el negro visualiza un mate hermoso de las charreteras y va por eso. Como decía el gran maestro Emanuel Lasker, segundo campeón mundial de ajedrez del año 1894 a 1921, él siempre manifestó que si puedes dar mate, no ganes la dama. Dama B2 jaque, rey D1 única, dama B1 jaque, obligando, ¿no es cierto?, rey E2, torre E8 jaque, rey F2 y dama E8 jaque mate. Un bonito mate de las charreteras donde los peones en G2 y F3 hicieron de verdaderas charreteras para que el rey de las blancas sucumbiera ante la extraordinaria persecución y caza del monarca por parte de las negras. Bonita partida de Ben Larsen que nos ha deleitado con una exquisitez donde la calidad, el sacrificio que él hizo,
fue muy superior a la estrategia desplegada por las blancas al haber dejado a su rey totalmente desprotegido ante el gran ataque de las piezas negras. Una linda partida que les recomiendo que la vuelvan a hacer lentamente, paso a paso, para ir viendo los diferentes matices de la acumulación de pequeñas ventajas que finalmente desborda en un extraordinario ataque mortal al rey de las blancas. Muchas gracias, nos estaremos viendo en breve, sigan cuidándose y sigan analizando estas variedades de mates al rey.